Página 42, línea del tiempo. Ubica en la línea del tiempo de la página siguiente en qué momento de la historia se desarrollaron los acontecimientos que se enuncian en cada recuadro y coloca la letra que corresponde a cada círculo. Luego contesten las preguntas. Vamos a la página siguiente, página 43, aquí está la línea del tiempo, es como una recta numérica, tenemos el centro que es el 0, hacia la izquierda van los sucesos o acontecimientos de la época antes de nuestra era. Del 0 hacia la derecha son los años de nuestra era. Vamos a leer cada acontecimiento para poder ubicarlo en la recta. Primero, en el siglo IV antes de nuestra era inició con Alejandro Magno la época helenística, periodo que duró hasta el inicio del Imperio Romano. La pista que tenemos aquí para ubicar es que es antes de nuestra era. Con esto sabemos que forzosamente tiene que ir ubicado hacia acá, a la izquierda, ya que es lo que corresponde a los años antes de nuestra era. Ahora, las fechas acá están en números romanos. En este caso, pues cuestión de identificar que este es el número 4. Así que contaríamos 4 siglos, ya que como vemos la recta va de 1000 en 1000, o por lo menos estas son las cifras grandes. Y entre este rango de 1000 años, pues obviamente hay 10 apartados, 10 líneas que cada una vale 100 años. Por lo tanto, cada una de estas es un siglo. Así que si aquí son 4 siglos, tendríamos que contar 4 líneas, digamos. Aquí sería 1, 2, 3 y 4. Y por lo tanto aquí ubicamos la letra A, es el siglo IV. Ahora, como nota, para aclarar dónde inicia cada siglo, yo había hecho esta especie de tabla en la cual coloqué en años exactos dónde comienza y dónde termina. Por ejemplo, el siglo I va a comenzar en el año 1, va a terminar en el año 100. El siglo II en el 101 y en el 200. Para este caso estamos hablando del siglo IV, el cual comenzaría en el año 301 y termina en el 400, lo que estamos viendo aquí en esta recta. Veámoslo nuevamente. Aquí sería el siglo I, está comenzando en el año 1 hasta el año 100. Luego el siglo II del año 101 al 200. Luego el siglo III del año 201 al 300. Luego el siglo IV del año 301 al 400. ¿Sí? Aquí tenemos 4 líneas. Ahí va el siglo IV y su periodo abarca de aquí a aquí. No de aquí hacia acá, porque ya de aquí hacia acá viene siendo el siglo V, ya es otra cantidad, por eso lo ubicamos así. Digo esto porque de pronto puede haber alguna confusión ahí, ¿no? Más que nada en este tipo de conteo, ¿no? De dónde inicia y hasta dónde abarca. Más adelante lo vamos a ver. Ahora el B. En el siglo XXVIII antes de nuestra era sucedió la unificación de Egipto, atribuida al faraón Menes. Nuevamente tenemos un número romano, hay que identificarlo. Las X valen 10, la V 5 y pues los palitos o la I vale 1. Entonces son 20, 25 y 3, 28. Antes de nuestra era pues va a estar ubicado hacia la izquierda. Así que contamos 28 siglos o 28 líneas. Hasta aquí ya tendríamos 20 líneas. Luego sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 aquí. Entonces aquí está ubicado el siglo XXVIII. Si se fijan, acá ya sigue el siglo XXIX y acá el siglo 30, pues ya son 3000 años. El siguiente, el C. En el año 630, aquí ya es nuestra era, un profeta árabe llamado Mahoma fundó una de las religiones más importantes del mundo, la musulmana, también conocida como Islam. En este caso vamos hacia la derecha, es nuestra era. Y contamos 6 siglos, ya que son 630 años, cada una de estas vale 100. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y como son 630, pues acá un poquito más adelante ubicaríamos 30 años, por lo tanto aquí queda el C. Ya aquí sigue 7, 8, 9 y 10. Ahora el siguiente, que es el D. En el siglo XVI antes de nuestra era surgió el poder de los hititas, quienes se instalaron en Asia Menor. Su imperio se extendió hasta Siria. Nuevamente, antes de nuestra era, hacia la izquierda, y número romano, X, V y la I vale 16. Podemos apoyarnos aquí para comenzar más rápido, que serían ya 10 siglos, contaríamos 6 siglos más. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5 y este es el 6, porque ya acá sigue 7, 8, 9 y 10. Y así es como nos quedaría ubicado.
El siguiente es el E. Los españoles lograron conquistar la ciudad de Tenochtitlán en el año 1521 de nuestra era. En este caso, vamos hacia la derecha y contamos 15 líneas, ya que son 15 siglos. Nos apoyamos aquí en el 1000 para después contar nada más 5 líneas para estos 521 años y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Aquí sería 1500 y más adelantito por estos 21 años ubicamos aquí. Ahí está la E. Ahora el siguiente, el F. La Revolución Rusa inició en el año 1917 de nuestra era. Este casi está cercano al 2000, por lo tanto podemos deducir que va a quedar hacia acá. Sí, de todos modos lo contamos. Si comenzamos desde el 1000 para comenzar más rápido, vamos a tener que contar 9 espacios más porque son 900 años, 917 años exactos, ¿verdad?, para llegar a la fecha. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, este es 1900 y estos 17 pues son cualquier avance aquí más pequeño y ahí quedaría ubicado esa letra. Ahora el siguiente, el G. En el año 30 antes de nuestra era inició la época de los emperadores romanos. Nuevamente vamos hacia la izquierda antes de nuestra era y son 30 años, ni siquiera llega a un siglo. Por lo tanto es este que está aquí completamente o casi pegado hacia el cero. Aquí serían 30 años, ahí va esa época de los emperadores romanos. El último, el H, aproximadamente en el año 624 antes de nuestra era, nació Tales de Mileto, filósofo griego que murió a la edad de 78 años. Vamos otra vez hacia la izquierda, antes de nuestra era. Son 624 años, van a ser 6 líneas. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí serían 600 años, eran 624, entonces un poquito más adelante aquí estaría ubicada. Aparte, pues por descartación es la última que nos queda. No sobra ni falta círculos para cada letra. Bueno, así es como tengo esas respuestas. Vamos a la página siguiente. Página 44, vamos por las preguntas. Inciso A, ¿cuántas décadas han transcurrido desde el acontecimiento señalado en el recuadro F hasta la fecha actual? El recuadro F me lo traje, es este de la Revolución Rusa, que fue en 1917. Vamos a contar cuántas décadas hay. Eso lo podemos hacer tomando el año en el que estamos, en este caso es 2019, menos 1917, que fue cuando sucedió la Revolución Rusa, y nos da un total de 102 años. Eso entre 10 para dividirlo en décadas nos va a arrojar 10.2. Yo contesto que son 10 décadas, ya que pues sería lo exacto, ¿no? 10 décadas. Se pasa con 2 años. Y esto también nos lo preguntan en el inciso B, ya que dice, ¿cuántos años faltan por transcurrir para completar un siglo en el caso anterior? En este caso vimos que tenemos 102 años. Un siglo tiene 100 años, por lo tanto ya llegamos a un siglo y nos sobran 2 años. Es lo que contesto aquí. Ninguno, ya que ya pasó un siglo, 100 años y otros 2 son 102. La respuesta a esta pregunta pues ahora me sale así porque ya estamos en el 2019, pero el libro estaba vigente todavía hace como 4 años, si no me equivoco. Entonces ahí la resta eran 2015 menos 1917, obteníamos 98 años. Ahí sí nos faltaban 2 años para llegar a un siglo, pero pues ya pasó el tiempo, ¿verdad? Todavía sigue vigente el libro y ahora esta sería la respuesta adecuada. Bueno, entonces vamos al inciso C. Dice, ¿cuántos siglos han transcurrido desde el hecho histórico descrito en el recuadro A hasta la actualidad? Yo contesto que son 23 siglos. Para explicar esto, tengo que apoyarme en esta tabla, ya que el recuadro A dice que en el siglo IV inicia la época helenística y nosotros podríamos deducir que aquí, por ver el siglo IV o el ver el número 4, podríamos pensar que tenemos ya 400 años. Pero realmente no han pasado en esta época ya 400 años completos, sino que Alejandro Magno, la época en la que vivió, fue por ahí del 323 y vivió cerca de 33 años. Entonces estaría yo tomando más o menos, digamos, 350 años o 356 más 2019 de nuestra época actual. Eso me da un total como de 2300 por ahí, no llega a 2400. Por lo tanto, esto yo lo divido en
entre 100 para ver cuántos siglos han pasado y me da 23.7. Yo lo dejo en 23 siglos. Quizá hay quien responda 24 por lo que les menciono aquí, que al ver 4 podrías tú pensar que tienes que tomar 400 años más 2019 de la actualidad te da 2419. Obviamente ahí lo divides entre 100 y sí te da 24 siglos. Es la aclaración que quiero dar, ¿verdad? Porque si tú cuentas también aquí con la tabla, esta que dice el siglo cuarto, sí, el siglo 4, vas a comenzar en el 301 y terminarías en el 400. Por lo tanto, lo que te menciono, la época en la que nació y vivió Alejandro Magno fue en el 323, sí, no llegas completamente a 400. Es la aclaración simplemente que quiero dar, ¿verdad? Sobre mi respuesta, ya que trato de fundamentarte de dónde estoy sacando los números. Ya si alguien tiene algún otro argumento que decir, pues ya coméntelo y especifíquelo, por favor. Bueno, entonces vamos a lo siguiente que dice el inciso D. ¿En qué siglo nació Tales de Mileto? Aquí tengo el cuadrito donde dice que aproximadamente en el año 624 nació Tales de Mileto. Y el año 624 corresponde al siglo 7 antes de nuestra era. Eso tú lo puedes ver aquí apoyado en esta tabla que hice, precisamente para eso. Porque tú ves el año 624 y a lo mejor podrías pensar que es el siglo 6, ¿verdad? O por lo menos cuando yo estaba chico, ¿verdad? Era lo que pensaba. Es el año 600, entonces es el siglo 6. Pero no, el siglo 6, por ejemplo, comienza en el 501 y va hasta el 600. Estos 624 años se ubican en el siglo 7, porque el siglo 7 comienza del 601 hasta el 700. Bien, es una cuestión que hay que tener un poquito de cuidado ahí, ¿no? Saber ubicar dónde va cada fecha, en qué siglo. Bueno, vamos al siguiente que dice el inciso E. ¿En qué siglo los españoles conquistaron la ciudad de Tenochtitlán? Aquí tengo el cuadrito. Los españoles llegaron a Tenochtitlán en el 1521, ¿no? Aquí nuevamente podría surgir esa confusión de principiante, ¿no? Que ves 1500 y dices, pues es siglo XV, pero no, el siglo XV aquí en la tablita me dice que comienza en el 1400 hasta el 1500. Por lo tanto, 1521 correctamente estaría ubicado acá en el siglo XVI, que comienza del 1501 al 1600. ¿Qué es lo que contesto yo? Es el siglo XVI. Lo puse con número romano, pero quizás se los valgan con número arábigo. Bueno, entonces el siguiente, el inciso F, menciona un hecho histórico ocurrido en el siglo XX. El único que teníamos era el de la Revolución Rusa, que fue en 1917. Nuevamente podrías confundirte. Ves 20 y podrías pensar 20 por 100 equivale a 2000, entonces comenzaría en el 2000, pero no. El siglo XX corresponde de 1900 hasta el 2000. Por lo tanto, ahí es donde se ubica esta Revolución Rusa, 1917, en el siglo XX. El inciso G, ¿cuál fue el primer día del siglo XX? El siglo XX nuevamente tienes que ubicarlo bien. No porque sea 20 significa que va del 2000 para arriba, ¿no? Porque ya estarías hablando del siglo XXI, sino más bien el 20 comienza de 1901 hasta el 2000. Entonces el primer día sería el 1 de enero de su inicio de año 1901. El inciso H, ¿cuál será el último día del siglo XXI? Nuevamente te podrías confundir. Te dicen siglo XXI. Tú dices 21. Son siglos, entonces lo multiplico por 100, ¿verdad? Y te sale 2100. Podrías pensar que vas a comenzar del 2100 para arriba. Pero no. El 2100 para arriba ya sería el siglo XXII. El siglo XXI más bien corresponde del 2001, ahora sí, hasta el 2100. Por lo tanto, el último día pues ya sería igual cada año, 31 de diciembre, pero su año 2100. Ahora, el inciso I, ¿cuántas décadas hay desde el año 1810 hasta el año 2013? Si te fijas aquí te ponen 1810, es el siglo XIX. Aquí lo compruebas, siglo XIX, de 1801 a 1900, ¿te fijas? Y acá, siglo XXI, ¿dónde está acá el siglo XXI? Del 2001 y aquí tenemos 2013, ¿te fijas? Bueno, entonces hacemos la resta de 2013 menos 1810, nos da 203 años. Eso en décadas se divide entre 10 y nos salen 20 décadas, 20.3, pero yo estoy contando las exactas, son 20. Ahora el último, el inciso J. Si Cristóbal Colón pisó tierras americanas por primera vez el 12 de octubre de 1492, ¿en qué siglo corría? Nuevamente, puedes pensar que por ser 1400 estás hablando del siglo XIV. Es algo común al principio cuando estás aprendiendo esta organización de cómo están divididas las eras, las épocas, los siglos. Entonces, pensarías que es el siglo XIV, pero el siglo XIV, fíjate acá, es de 1300 hasta 1400. Y 1492
1592 se ubica en el siglo XV, ¿te fijas? Siglo XV, 1401 hasta 1500. Casi está llegando a 1500 esta cifra. Entonces así es como lo puedes ver, con una tabla así, o ya con el tiempo, ya cuando te acostumbres a contarlo, pues ya lo vas a deducir un poco mejor. Dónde va el inicio y el fin de cada siglo, de cada era. Bueno, esas son las respuestas que tengo para estas páginas. Vamos a la siguiente.